si está... Sí, grabamos un módulo, el módulo 4, y el módulo 3, que no lo he subido todavía a YouTube, pero se los voy a subir, ojalá hoy día. Yo me propuse trabajar toda la tarde en la cuestión de editar los videos. La edición para mí no es tan fácil a veces, y de hecho en el módulo 3 se me olvidó grabar una parte, entonces me tenía medio complicado esa cuestión. Y no sé si hacer la grabación de esa parte de nuevo, no sé. Bueno, hoy día seguro que les subo por lo menos el módulo 3 y 4, ¿ya? Bueno, gracias. Bien, entonces, como decíamos, vamos a separar la clase en dos partes, ¿ya? Bien, entonces voy a pasar a la pizarra. Bien, entonces retomamos el curso a partir de espacios reflexivos, ¿de acuerdo? Que fue el módulo 3 y el módulo 4. Entonces, recordemos las cosas que ya vimos sobre los espacios reflexivos. Bueno, por supuesto la definición, un espacio reflexivo cuando el espacio primal se identifica con el bidual a través de esta aplicación J, que es la aplicación canónica, ¿no es cierto?, que a cada x en E hace corresponder la funcional de evaluación. Ahora, esa identificación es una isometría que es continua, como vimos para la topología débil en E. Y en particular, siempre, si el espacio incluso no es reflexivo, el espacio primal se identifica con un subespacio vectorial cerrado de E segunda. Eso es bien interesante, porque siempre E por sí mismo es un espacio de Banach dentro de E segunda. Entonces, bueno, el caso reflexivo, el caso interesante que nos va a interesar en este capítulo, al menos en esta parte del curso. Entonces, lo interesante es que E se identifica con E segunda. Bien, entonces ahí inmediatamente, si E se identifica con E segunda, la primera pregunta que tratamos de responder es, bueno, ¿cómo aplicamos el teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki a E? Porque, bueno, a E' ya sabemos perfectamente cómo aplicarse, ¿no es cierto?, que dice que la bola unidad cerrada en el dual es débil compacta para la topología débil estrella, ¿de acuerdo? Entonces, como E ahora se identifica con E segunda en el espacio reflexivo, E por sí mismo es un dual, porque es el dual del dual, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la sospecha es que podemos aplicar el teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki al espacio E. Y haciendo un pequeño trabajo en el módulo 3, bueno, no recuerdo ya si en el módulo 3 o 4, el 3 yo creo, terminamos probando que al aplicar el teorema lo que se demuestra es finalmente que la bola unidad de E cerrada, por supuesto, es débil compacta. Ese es el resultado que se termina probando, ¿ya? Bueno, ese resultado, o sea, estaríamos probando que si es reflexivo, entonces la bola unidad
cerrada del primal es débil compacta. Pero con una demostración un poco más difícil y compleja, que no la vamos a hacer aquí en clase por la falta de tiempo, ese resultado es sí, solo sí en realidad. O sea, también se prueba el inverso. O sea, se prueba que si la bola unidad del primal cerrada es débil compacta, entonces, ¿no es cierto?, el espacio es reflexivo. Entonces, ese es el primer teorema que vimos, que lo voy a recordar aquí entonces. Entonces, teorema E. Banach, como siempre, entonces E. Banach. Entonces, el espacio E es reflexivo si, solo si, la bola unidad cerrada es débil compacta. Entonces es compacta para la topología débil. Entonces teorema número 1. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una caracterización muy interesante y muy útil de los espacios reflexivos. ¿Ya? Entonces hay que mirar la bola unidad y ver si es compacta para la topología de. Bueno, después de esto enunciamos una proposición que no hemos probado y que vamos a tratar de demostrar hoy. Voy a colocar ya. Entonces, proposición 1. En esta proposición lo que vamos a demostrar es que todo subespacio vectorial cerrado, ¿no es cierto?, de un reflexivo es reflexivo. Entonces, CAE, espacio de Banach reflexivo, y M, un subespacio vectorial cerrado, por supuesto fuerte, de E. Entonces, M, bueno, con la topología inducida por E, entonces dotado, o sea, dotado de la topología inducida por E, es reflexivo. ¿De acuerdo? Bueno, la demostración, a ver si la hacemos en un minutito. Mientras tanto, saquemos dos corolarios de este teorema y de esta proposición. Entonces, dos corolarios que son, que dicen bastantes cosas y muy útiles. Entonces, corolario 1. Que es una segunda caracterización de los espacios reflexivos. Entonces, E, como siempre, Banach. Entonces, E es reflexivo si, solo si, el dual es reflexivo. Y corolario 2. Bueno, este corolario va a responder una pregunta que nos hicimos en algún momento anteriormente.
que era un poco a la base de todo este curso en realidad, que qué pasa con el teorema de Heim-Borel en dimensión infinita. Heim-Borel dice que los cerrados y acotados en dimensión finita, ¿no es cierto?, son compactos. ¿Se acuerdan? Teorema viejo. Y muy útil en realidad. Bueno, en dimensión infinita ya hemos visto que hay que hacer muchos malabares para lograr tener compactos. Hay que llegar a la topología débil estrella. Ahora nos estamos dando cuenta que en la topología débil y en los espacios reflexivos basta con llegar a la topología débil, no es necesario pasar a topologías más débiles todavía para tener compactos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con los acotados? Es que los acotados cerrados son débilmente compactos. Y la respuesta es sí, pero hay algo de por medio importante que agregar, que es la hipótesis de convexidad. Entonces, CAE Banach reflexivo y K subconjunto de cerrado, acotado, sobre lo importante, y convexo. Esta es la hipótesis suplementaria que hay que agregar. Entonces, K es compacto débil. Compacto débil en E. Compacto débil en E. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos pintado un poco este panorama, este escenario que uno vive en los espacios reflexivos. ¿Ya? Ahora, esto cambia bastante si el espacio no es reflexivo, pero se pueden recuperar muchas cosas en caso de que el espacio, en lugar de ser reflexivo, sea separable o sea ambas cosas. Separable todavía no sabemos bien qué es, pero ya, o sea, sí lo sabemos, de análisis parece que separable significa que tiene un subconjunto denso. Entonces, ese va a ser el capítulo siguiente, estudiar los espacios de Banach separables y combinarlo con reflexivo. ¿Ya? Bueno, entonces, demostremos estos corolarios a partir de este teorema y de esta proposición. Esta proposición la demostramos más adelante. ¿Ya? Entonces, primero pasemos a demostrar los corolarios, que son, entre comillas, fáciles de probar a partir de los teoremas y de la proposición. Entonces, demostración corolario 1. Entonces, bueno, por supuesto, si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Entonces, primero tenemos que demostrar que un espacio reflexivo sí, solo sí, el dual es reflexivo. Entonces, demostremos la implicación hacia la derecha primero. Es decir, vamos a suponer que es reflexivo y vamos a probar que el dual es reflexivo. Entonces, gracias al teorema 1, lo que vamos a demostrar es que la bola unidad cerrada es compacta para la topología débil del dual, o sea, es la inducida es la topología inducida por ese segunda, ¿de acuerdo? Topología débil en el dual, ¿ya? Es esa. ¿De acuerdo?
Eso es gracias al teorema 1, que va a demostrar que alguien es reflexivo, basta demostrar que la bola unidad cerrada es débil compacta. ¿De acuerdo? Bien, entonces para demostrar eso, pero entonces sabemos que, ¿qué sabemos? Sabemos que la bola unidad del dual es compacta. ¿Para qué topología? Para la topología de estrella, ¿no es cierto? Del dual, que es la topología esta, sigma de E', o si ustedes quieren, uno podría aquí colocar, en realidad, uno pone J de E, ¿de acuerdo? Porque esta es la menos fina que hace continuo a los elementos de J de E, que por supuesto uno siempre lo identifica con E, ¿de acuerdo? Para esta, esto es para la topología débil estrella. Esto es Banach a la Bourbaki. Es una consecuencia del teorema de Banach, lo que dice el teorema en realidad. Dice que la bola unidad, ¿no es cierto?, en el dual es débil estrella compacta. Pero, ahora bien, es reflexivo. Entonces, ¿qué pasa si es reflexivo? J de E coincide ¿con quién? Con E segunda. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa con la topología débil estrella en E? En E'. Entonces, sigma de topología débil estrella, ¿no es cierto?, es igual, en ese caso, ¿a qué topología? A la topología débil. O sea, topología débil y débil estrella en E' coinciden. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya no hay nada más que decir. Si esas dos topologías coinciden, desastre. La E, esta cuestión, y quedó súper mal. Ya hay que cambiar el producto para esto. Bueno, entonces así no hay nada más que decir, simplemente decir que la bola unidad entonces, que la débil estrella compacta, es también débil compacta. También débil compacta. Bueno, y esa termina la demostración. Veamos ahora qué pasa con la demostración hacia el otro lado. Demostración hacia el otro lado significa demostrar qué cosa. Que si el dual ahora es reflexivo, entonces es reflexivo. Entonces, vamos a suponer que el dual es reflexivo. Si el dual es reflexivo, ¿qué pasa si usamos la implicación hacia la derecha? Que ya está demostrada, ¿no es cierto? Y entonces la podemos usar. Significa que si el dual es reflexivo, el dual del dual entonces es reflexivo, ¿no es cierto? Entonces,
esto implica que el dual del dual, que es E segunda, es reflexivo. Por la primera parte que ya demostramos. Pero, ¿qué pasa si usamos la proposición 1? Entonces, gracias a la proposición 1, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir? Si E segunda es reflexivo, sabemos nosotros que J de E, ¿no es cierto? J de E, ¿no es cierto?, es un subespacio vectorial cerrado, J de E, entonces, que es subespacio vectorial cerrado fuerte, por supuesto, cerrado de E segunda, entonces es también reflexivo. ¿De acuerdo? También es reflexivo. ¿Ya? Entonces, ahora bien, E es isométrico a J de E. ¿Es así? Bueno, este dotado la topología de E, o sea, la norma de E, estos dos espacios son espacios de Banach, ¿no es cierto?, con sus respectivas normas, digamos. Este con la norma de segunda y este con la norma usual, o sea, con la norma original, la norma de E, ¿no es cierto? Ahora, es fácil convencerse, y esto es un ejercicio que les puedo dejar, que si dos espacios son isomorfos a través de una isometría, entonces, si uno es reflexivo, el otro evidentemente también lo es. La verdad es que eso se puede probar sin ninguna dificultad, componiendo funciones isométricas. Pero otra forma de ver que esto significa que es reflexivo, y entonces les dejo como ejercicio probar que si dos espacios de Banach son isométricos, entonces uno es reflexivo si, solo si el otro lo es. ¿De acuerdo? Y entonces E es reflexivo. ¿De acuerdo? Ahora, otra forma de verlo es muy fácil y mucho más simple, quizá, o no sé si es mucho más simple, pero entonces, otra forma de deducir que E es reflexivo, otra forma de ver que es reflexivo es notar que ¿qué pasa si tomamos J-1 de eso? O sea, miremos la bola unidad en el dual, ¿de acuerdo? Bueno, como el bidual
es reflexivo, ¿qué podemos decir de esto? Compacta débil, ¿no es cierto? Es compacta con la topología débil en este espacio. Bueno, la preimagen de esto siempre contiene, porque el B dual siempre es más grande que E, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, J-1 de esto va a contener la bola, esta, centro 0 y radio 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pueden decir ustedes de esto? Ahora, esta bola siempre es cerrada débil. ¿Por qué razón? Porque es cerrada fuerte y qué cosa más, qué otra propiedad tiene. Es convexa. ¿Están de acuerdo? Y los cerrados convexos fuertes son cerrados débiles. ¿De acuerdo? Viejo resultado. Entonces, esta es cerrada débil, esta es compacta débil. ¿Y qué sabemos de J-1? J-1 es continua, esto lo probamos en el módulo 3, continua para la topología débil en E. Y entonces, J-1, este conjunto, es segunda, el 0,1, es compacto, débil, en E', porque es la imagen de un compacto débil por una aplicación continua. ¿De acuerdo? Entonces, este es compacto débil que contiene un cerrado débil. Conclusión, el cerrado débil, ¿cómo es? Cerrado débil es compacto. Un cerrado en un compacto siempre es compacto. ¿Están de acuerdo? Compacto débil en E. Y así, B barra de E01 es compacto débil. Es compacto débil y por lo tanto el espacio E es reflexivo gracias al teorema 1 de caracterización de los reflexivos. Bueno, ahí hemos probado entonces el corolario número 1, ¿no es cierto?, que nos dice que un espacio es reflexivo si solo si lo es. Y ahora hay que cambiar el producto este, que la pizarra está quedando más sucia que nada. Bueno, entonces ahí hay dos demostraciones, dos formas de concluir que la doble unidad del primal es compacta cuando es segunda, o sea, cuando E' es reflexiva. Bueno, demostración corolario 2 ahora. Bueno, lo que tenemos que probar es que entonces K cerrado acotado convexo de E, que estamos suponiendo que es reflexivo. Entonces, ¿cómo vamos a razonar?
Lo primero que vamos a decir es que K es cerrado débil por ser convexo y cerrado fuerte. Este resultado clásico, ¿no es cierto?, que ya lo probamos hace muchas semanas atrás, se puede aplicar acá, ¿no es cierto? Entonces K, por ser convexo, es cerrado débil. Pero además, ahora, como K es acotado, ¿qué podemos decir? Podemos colocarlo dentro de, existe un R positivo, tal que K es un conjunto de quién? De la bola cerrada de centro cero y radio R, ¿no es cierto? Si es acotado se puede incluir dentro de una bola. Se K es un conjunto de alguna bola de centro cero y radio R. Ahora, pero como E es reflexivo, entonces, ¿qué podemos decir de las bolas acotadas, de las bolas de centro cero y radio R? Es compacta débil, ¿no es cierto? Por el teorema 1. Puta la wea. ¿Sí? ¿Usted me dice? Ah, no, nada. Disculpa, es que me está funcionando mal internet. A miércoles. Es compacta débil por teorema 1, ¿no es cierto? Por teorema 1. Y entonces, K termina siendo ¿qué cosa? Es un cerrado débil dentro de ¿qué cosa? Un compacto débil, ¿no es cierto? Y así es compacto débil. O sea, aquí se usa algo parecido, ¿no es cierto?, a lo que utilizamos por acá, ¿no es cierto?, en la última parte de la demostración de este otro teorema. Bueno, estamos casi listos para hacer, no, quedan todavía unos minutitos para hacer el break. Bueno, hagamos un pequeño resumen de los espacios reflexivos. Entonces, los espacios reflexivos... ¿Profe? Sí, dígame. Para este corolario 2, en realidad no solo necesitamos que K fuera cerrado débil y acotado, ¿no? Bueno, además de reflexivo, no necesitamos que fuera como cerrado fuerte y convexo. A ver, claro. Bueno, si es cerrado débil, inmediatamente, claro, tú puedes demostrar de que es compacto débil, claro. O sea, claro, lo que intentaba decir Y acotado, en realidad no, perdón. como algo más general. Tiene que ser acotado. Tiene que ser acotado. Eso, claro, Claro. cerrado débil y acotado. Porque Claro, cerrado débil y acotado es compacto débil. Sí. Sí, por supuesto. está perfecto. ¿Ya? Sí, claro, ese sería otro corolario si tú quieres. ¿Ya? Corolario 3, ¿de acuerdo? O corolario, ¿cómo te llamas tú? ¿Qué le... Ah, Felipe. Felipe. Claro, el corolario de Felipe, entonces. ¿Ya? Sí, claro, basta con que sea acotado y cerrado débil y es compacto débil. Bueno, la condición de ser convexo se requería porque en la hipótesis que nosotros pusimos,
se pedía que fuese, ¿cómo se llama? Cerrado fuerte. Estábamos pensando en cerrados fuertes, ¿ya? Bueno, entonces antes de irnos al break, quiero que centremos la conversación en torno a una pregunta. Pregunta natural que emerge en este momento, después de todo lo que hemos visto. Si tenemos una sucesión XN, es sucesión acotada, esto es lo más interesante, acotada en un espacio reflexivo, ¿ya? Pregunta, ¿es posible extraer subsucesión, digamos, XNK, convergente, débil, por supuesto? Bueno, fuerte no hay ni una chance en general, pero la pregunta es, si estamos en un espacio reflexivo, ¿es posible extraer subsucesión convergente débil? A ver, ¿de qué está uno tentado? Está uno tentado a decir, bueno, si la sucesión está acotada, la puedo encontrar un R suficientemente grande, ¿no es cierto?, tal que esta bola de centro E y radio R mayúscula barra contiene la sucesión. O sea, puedo imbuir toda la sucesión XN, ¿no es cierto?, en una gran bola de centro cero y radio R que es compacta débil. Entonces la pregunta es, ¿podré extraer subsucesión convergente? ¿Qué piensan ustedes antes de irnos al break? No. ¿Por qué? Porque no es, o sea, porque sería una subred convergente en este caso. ¿Sería una qué? Tendríamos que analizarlo con redes, no con sucesiones, porque la topología débil no es primero contable, creo que se llama, no sé. No es metrizable, claro. Eso, no es metrizable. No es metrizable, exactamente. Eso es un resultado que vio Eduardo en una clase auxiliar. Claro, no es metrizable, ¿de acuerdo? Y como no es metrizable, no vale qué teorema. El teorema de Bolzano va a extra sin un espacio métrico. ¿Qué es lo que dice ese teorema? Que los conjuntos compactos, Hein-Borel en el fondo, ¿no es cierto?, para espacios métricos, que un conjunto, en un espacio métrico un conjunto es compacto si y solo si de toda sucesión o de todo conjunto infinito se puede extraer ¿qué cosa? Subsucesión. De toda sucesión se puede extraer subsucesión convergente, ¿de acuerdo? O todo conjunto infinito posee al menos un punto de acumulación, ¿ya? Entonces, bueno, nos vamos al break diciendo de que en principio no, pero bueno, justamente en la segunda parte de la clase vamos a tratar, no, en la segunda clase tendría que haber primero demostrado la proposición 1, ¿se acuerdan o no? Que no alcanzamos a demostrar, pero bueno, hay que hacer el break sin más ni menos, ¿ya?
Entonces, en la segunda parte vamos a hacer demostrar la proposición 1 y vamos a comenzar a conversar y a discutir sobre esta pregunta. Bien, entonces, demostración de la proposición 1. Entonces aquí lo que tenemos que probar es que si tenemos un subespacio vectorial cerrado de un espacio reflexivo, entonces él también es reflexivo por sí mismo. Entonces, comencemos diciendo lo siguiente. En M podemos poner dos topologías, entre comillas, débiles. Porque bueno, M está dotado de la norma de E. ¿Ah? Disculpe, pero que pensé que íbamos a responder la pregunta. ¿Al final la respuesta es no o es...? Porque, o sea, lo que entendí es que discutimos que no, pero al final sí o era no real. Bueno, vamos a volver a la pregunta con detalle después de mostrar la proposición 1 que se me olvidó de mostrarla. Disculpen haber hecho este enredo. ¿Ah? Sí, a esa pregunta, gracias. A esa pregunta vamos a volver con mucho detalle, y vamos a estar un buen rato conversando de ello, ¿ya? Sino que hagamos un pequeño paréntesis antes de responder la pregunta, probando esta proposición 1, que la usamos de manera bien importante en la demostración de los corolarios. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, para demostrar la proposición 1, a ver, primero recordemos que dice la proposición. Dice que los subespacios vectoriales cerrados de un reflexivo son reflexivos. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos diciendo que en M se pueden poner dos topologías débiles, que son esencialmente, bueno, la topología débil usual, o sea, cuando uno mira que M es un espacio de Banach, puede calcular su dual y puede calcular la topología débil asociada a su dual. O sea, uno se independiza 100% del espacio E, porque el espacio M es un espacio de Banach por sí mismo y por tanto en él se puede hablar de una topología débil que es sigma de M'. Pero también uno puede colocar la topología inducida por sigma, por la topología débil del espacio E. ¿Quién es esta topología? Esta topología son las trazas sobre M de la topología de los abiertos débiles de E. ¿De acuerdo? De los abiertos débiles de E. ¿De acuerdo? O sea, uno mira a M como un subespacio métrico, ¿no es cierto? O sea, un subespacio topológico de E, dotado de la topología débil. Y uno mira todas las trazas. Ahora, es fácil convencerse, y esto se lo dejo de ejercicio, que estas dos topologías coinciden. Pruebe que 1 y 2 coinciden. Y para eso lo único que tienen que hacer es jugar un poco
con restricciones y extensiones de funcionales o de formas lineales continuas, formas lineales sobre E y M. Porque bueno, la definición de esta topología son formas lineales continuas sobre M, y las de aquí abajo son trazas de formas lineales, o sea, de abiertos que dejan continua a formas lineales sobre E. Entonces, no es difícil convencerse que estas dos topologías son en el fondo una sola. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, como E es reflexivo, ¿qué podemos decir de esta bola? Entonces, esta bola es compacta para la topología débil. Eso es el corolario, no, el teorema 1. Ahora bien, ¿quién es la bola? Unidad cerrada en 0,1. Esto es simplemente la bola en E 0,1 intersección M. Ahora, M es un cerrado débil. ¿Por qué razón? Es un cerrado débil en E porque es cerrado fuerte y en un subespacio, ¿no es cierto? O sea, convexo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir ahí? Entonces, luego, esto es compacto para la topología. ¿Para qué topología? Fíjense ustedes, es la intersección de un cerrado débil con un compacto débil. Por lo tanto, es un cerrado, esto de aquí, es un cerrado débil en un compacto débil. Entonces, es para la topología sigma de E', E. Y como esta coincide con sigma de M' al tomar trazas, también, o sea, este conjunto también es compacto para sigma de M'. Bueno, así
M es reflexivo, puesto que la doble unidad es compacta por esa topología. Bien, entonces eso demuestra la proposición 1 y pasemos entonces volvamos a la pregunta. Entonces, profesor, tengo una Sí. pequeña consulta. Lo que pasa es que ¿me escuchan? Sí. sí, perfecto. Sí, perfecto. Dígame nomás. ¿Aló? Sí, entiendo, lo que pasa es que mi internet está funcionando ya, pero mi pregunta es, creo que como que en la demostración finalmente importaba que M fuera cerrado débil, ¿o no? Porque al final creo como que en la intersección deja un cerrado débil y en un compacto, o sea, perdón, deja un compacto débil con un cerrado débil y por eso nos da que es una bola compacta débil. Claro, exactamente, compacta débil. Entonces, ¿no bastaría que M fuera cerrado débil solamente en vez de cerrado fuerte? ¿O tenía que ser fuerte? Lo que pasa es que como en un subespacio, las dos hipótesis son equivalentes. Ah, cierto, ok, perfecto. ¿Ya? Sí. Ahora, Sí, cuando sí, uno sí. habla de cerrados sin apellido, siempre se refiere a cerrados fuertes. Ojo, ¿ya? Y siempre es bueno colocar la hipótesis Bueno, sobre... muchas gracias por la Claro. aclaración. Siempre es bueno colocar la hipótesis que son independientes o sea, que se refieren exclusivamente al espacio original. ¿Ya? Porque si tú te das cuenta, pedir que algo sea cerrado débil depende del dual. Entonces es una hipótesis un poquito, ¿cómo decirlo? No se refiere al espacio primal a secas, sino que hay que pensar en el dual. ¿Ya? Bueno, entonces regresemos a la pregunta. Entonces, lo primero que vamos a decir es lo que decía Felipe Vallejo o era Tristán, no sé, alguien respondió la pregunta, ¿ya? Tristán parece, ¿no? Que había dicho que no porque la topología débil no es metrizable. Entonces, en principio, vamos a decir, la respuesta es no. A ver, vamos a comenzar diciendo algo más simple. Vamos a decir, la sucesión XN, por ser acotada, la podemos sumergir, no sé, aquí la palabra no sé cómo, sumergir en una bola cerrada de centro C y radio R para R, algún R, que
sabemos es débil compacta, compacta débil, ¿no es cierto? Pues él es reflexivo. ¿Estamos? Es reflexivo. Por lo tanto, la sucesión XN vive en un compacto débil. Entonces, ahora bien, vamos a decir, esto no es suficiente para poder extraer XNK convergente débil pues el espacio B dotado de la topología débil no es metrizable. ¿Ya? Y por lo tanto, no vale el teorema de Bolzano-Baezas en un espacio métrico, que dice que las cosas son compactas y solo si de toda sucesión se puede extraer subsucesión convergente. Esto lo vieron en la clase auxiliar, lo vio Eduardo, de que la topología débil no es metrizable. La demostración no es difícil, si quieren la podemos hacer en algún momento, ¿ya? Pero ahora no perdamos el hilo de la discusión. Una consulta rápida. Sí. Dice, para poder extraer XNK, ¿qué sigue? Convergente débil. Subsucesión convergente débil. Gracias. Esta abreviatura, no sé si son muy estándar, convergente es CB corta. Y la TE convergente, no sé, que hay que conocerla, sí, efectivamente. ¿Ah? Es una CB convergente. La palabra convergente está ahí, media rara. Bueno, bien, entonces aquí vamos a decir algo. Sin embargo, aún hay esperanzas ¿de acuerdo? De que la respuesta sea positiva pues bastaría con qué cosa. Aquí estamos pidiendo que todo el espacio E dotado de la topología débil sabemos que no es metrizable, ¿de acuerdo? Pero eso es el espacio completo, ¿de acuerdo? O sea, este espacio E dotado de la topología débil, ¿de acuerdo? No es metrizable. Pero
la sucesión XN vive en un conjunto mucho más chico que todo N. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Díganme, ¿en qué espacio métrico, o sea, perdón, en qué espacio topológico mucho más chico que E podría vive la sucesión? En la bola. Exactamente, claro. Pues bastaría con que el espacio métrico, el espacio topológico, perdón, compacto, que es la bola de centro cero y radio R, dotado de qué cosa? De la topología débil, intersección, la bola, esa topología, ¿no es cierto? La topología de las trazas. Entonces, bastaría con que el espacio compacto fuese metrizable para que se pudiera utilizar estoy redactando mala, fuese metrizable para poder usar Bolzano Weierstrass y responder y que la respuesta fuese sí. Respuesta a la pregunta natural, digamos, la pregunta original, de saber si es que de la sucesión XN podemos o no extraer una subsucesión que converge a débil. ¿Están de acuerdo? O sea, no es necesario que todo el espacio sea metrizable. Basta con que este conjunto, dotado de esta topología, de las trazas de la topología débil sobre la bola unidad, o sea, sobre la bola de centro cero y radio R, fuese metrizable ese espacio para poder decir que de la sucesión se puede extraer una subsucesión. ¿De acuerdo? Convergente débil. O sea que no hemos perdido esperanza de que la respuesta sea sí. Ahora, obviamente, la primera respuesta era no, pero ahora estamos pensando en que la respuesta podría ser sí. Consultas. Entonces, bueno, esto abre todo un nuevo terreno fértil en el cual podemos sembrar matemáticas y tratar de cosechar teoremas, ¿no es cierto? Y ese terreno fértil es el terreno de los espacios separables, que es donde este espacio topológico compacto es metrizable. ¿De acuerdo? ¿Me siguen bien en lo que vamos a ver ahora? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a entrar a ver nuevo capítulo o nueva sección, espacios separables.
La definición, ustedes ya la conocen, entonces, pero la vamos a remitir al caso Banach, E espacio Banach. Entonces, E se dice separable si solo si existe subconjunto de E numerable denso. Ahora, lo que es importante es no confundir la noción de que E sea separable con que E sea separado. Separado significa que la topología es separada, es decir, dado dos puntos distintos, existe una separación tipo Hausdorff, es decir, vecindades disjuntas que contienen a cada uno de los dos puntos. Entonces, en estos espacios vamos a tener dos teoremas importantes. Teorema 1. Entonces, sea E Banach. Entonces aquí tenemos dos cosas que son bien interesantes. Primero, el espacio E es separable, o sea, una caracterización de que el espacio es separable, y una condición necesaria y suficiente para que esto sea separable es que la bola unidad a ver, todos recuerdan bien del curso de análisis qué significa que algo sea metrizable, que un espacio topológico sea metrizable. Sí. Claro, cuando la topología es inducida por una métrica, ¿no es cierto? O sea, es engendrada por las bolas abiertas de esa métrica, ¿ya? Entonces, ojo aquí, E es separable si solo si la bola unidad del dual es metrizable. Es metrizable para la topología débil estrella. O sea, lo voy a escribir mejor así. Bueno, y lo voy a poner con la barra para sigma de E prima, sigma de E prima, perdón. O sea, topología débil estrella es metrizable. ¿Ok? O sea, esta caracterización, si ustedes quieren, que les pido que la miren con detalle, pide que para saber si es separable hay que ir a la bola unidad del dual, ojo, ¿ya? Ir a la bola unidad cerrada del dual, dotarla de la topología de estrella y ver si es que esa topología es metrizable. Segundo, ahora, el dual es separable si solo si, y aquí la bola unidad del primal para la topología débil, no débil estrella, porque ahí no se puede poner débil estrella, es metrizable.
O sea, ahora, para saber si el dual es separable, hay que mirar la hora unidad del primal, en este caso. ¿Ya? Bueno, por supuesto, otra caracterización para saber si el dual es separable es usar la letra I. Pero para eso habría que ir a mirar la hora unidad del bidual. Y ahí tiene menos gracia ese resultado, digamos, porque es repetir, ¿no es cierto?, y dotar al bidual de la hora unidad de la topología de la estrella y ver si es que es metrizable. Esa sería una segunda alternativa. Pero esta es más interesante porque aquí solo hay que mirar al conjunto primal o al espacio primal. Bien, y el teorema 2, que es el segundo resultado importante de espacios separables. Entonces, dice lo siguiente: E Banach. No sé si se dan cuenta que hay bastante pérdida de simetría aquí, ¿ya? O sea, aquí la dualidad, o sea, lo que uno ve detrás del espejo no es una réplica de la realidad, ¿se dan cuenta? Sino que ve cosas distintas. ¿Por qué razón? Porque cuando uno pasa al espacio de prima, tiene que cambiar de topología en él. Ya no es una topología débil estrella, sino que es una topología débil. En cambio aquí es la topología débil estrella, o sea, ya empieza a ver las cosas detrás del espejo de manera distorsionada, ¿ya? Y no de manera simétrica. No es cosa de ver lo que está justo al otro lado, sino que es al otro lado pero cambiado un poquito. Entonces, E es Banach, y aquí fíjense, el espacio E es separable y reflexivo. Esto sí que es justo la realidad al otro lado del espejo. Es cuando ustedes ponen en un lado del espejo E separable y reflexivo, y del otro lado del espejo ven un E' que es separable y reflexivo. ¿Ya? Ahora, es muy importante este I entre medio, ¿eh? ¿Por qué es importante? Porque este sí solo sí es solo válido para espacios reflexivos. O sea, uno no puede olvidarse de eso, digamos, ¿ah? O sea, uno podría encontrar ejemplos de cosas que son el E separable, pero el E' no lo es, ¿ya? Y eso se pierde cuando el espacio no es reflexivo. El ejemplo clásico, ¿cuál sería? L1 y el infinito. L1 no es reflexivo, ¿de acuerdo? Pero sí es separable. Pero el infinito tampoco es reflexivo, pero no es separable. Ojo, ¿ya? O sea, en el infinito uno no puede encontrar subconjuntos numerables densos. Bueno, estamos entrando en terreno un poquito delicado y es todas estas materias que tenemos que ir despacio. No hay que ponerse muy nervioso de tratar de ir demasiado rápido y hay que ir asimilando esto, ojalá con ejemplos al mismo tiempo. Bueno, entonces, antes de entrar
no sé si voy a poder hacer todas las demostraciones de estos dos teoremas, pero sí algunas cosas vamos a tratar de demostrar. Para practicar un poco esto de que algunas topologías débiles sobre acotados son efectivamente metrizables y cómo construir esas métricas, creo que eso aporta al análisis funcional. Es un aporte interesante, ¿de acuerdo? Construir métricas que recuperan las topologías débiles sobre conjuntos acotados y que permite de alguna manera estudiar con mucho más detalle la respuesta a la pregunta que hicimos antes, ¿de acuerdo?